Bueno, muy bien. Apreciados aprendices, buenas noches. Mi nombre es Víctor Hugo Medina Loaiza. Soy su tutor virtual de inglés y hoy nos corresponde socializar las actividades de la fase de planeación. Entonces, como siempre hemos realizado las sesiones en línea, voy a iniciar compartiendo la pantalla para que a medida de que vamos hablando, les voy presentando el material directamente desde el curso. Entonces recordemos, este es un curso, contabilización de operaciones comerciales y financieras. Son dos grupos, en este momento estamos grabando desde el 8434, son exactamente lo mismo. 8434, 8435, no se preocupen por eso. Siempre es importante visualizar el botón de anuncios, aunque siempre que ingresamos al curso se nos abre el botón de anuncios. Leer los anuncios, estar pendientes de las grabaciones en línea, de los resúmenes de esa, en fin. Botón de inicio, importante para estar informados, eso ustedes ya lo saben. También es muy importante visitar periódicamente el botón foros y en especial el botón de las inquietudes, porque quizá de pronto algún compañero ha hecho una pregunta que ustedes también la tienen en mente. Entonces allí podrían ingresar, ver esa duda, ver qué aclaraciones les da el instructor y pues ahí pues ayudaría a los dos. Entonces es muy bueno tanto visitar el botón anuncios y el botón foros periódicamente o cada vez que ingresemos a la plataforma. Y sobra decir que es necesario ingresar a la plataforma al menos 4 veces a la semana. Es necesario. Bueno, aquí pues estamos en la vista de aprendiz. Ustedes ven el curso de esta manera. De esta manera es como vamos a trabajar el día de hoy para que todo lo que yo les muestre va a ser tal cual como les aparece a ustedes. Entonces, primero vamos a ir al contenido de curso. Vamos a darle una miradita al cronograma para que tengan presente qué actividades son las que vamos a socializar hoy. Recuerden, ya iniciamos la fase de planeación. Hasta ayer, antier, tuvieron plazo para enviar las actividades de la fase anterior. Muchas personas lo hicieron muy bien. Muchas personas lo lograron. Estamos acá en el cronograma de fase de planeación. Acá lo tenemos, lo podemos poner un poquito más grande. Aquí, esas actividades, de acuerdo a esto, estamos en la fase de planeación y nuestras actividades van a ser cuestionario, el cual, si no estoy mal, no está disponible. La actividad videoentrevista virtual, ya vamos a socializar esa actividad. Y la actividad crónica es un texto escrito que deben realizar. Inician el 1 de agosto, hoy, y terminan el 22 de septiembre. La fecha para realizar las actividades es 1 de agosto hasta el 22 de septiembre. Es el plazo que tenemos para realizar las actividades. Videoentrevista virtual y la crónica, que es un texto escrito. Tengamos eso muy presente. Después de haber visitado el cronograma y tener presente las actividades que vamos a realizar y las fechas, pues ya vamos a entrar un poco en materia y vamos a visitar esa fase 2 de planeación. Yo ya tenía por acá algunas cositas abiertas, pero las vamos a cerrar. Entonces, en esa fase de planeación nos corresponde la actividad de proyecto 3 y la guía de aprendizaje. Entonces, vamos a ver. Tenemos la guía de aprendizaje y todo esto son los enlaces a través de los cuales enviamos las actividades. Ya los conocen ustedes muy bien también. Ya a estas alturas del curso ya conocen esto. Qué pena. Esto era de lo que les hablaba.
Vamos a recoger aquí el cronograma. Vamos a ingresar a esa fase de planeación, a la actividad de proyecto 3. Aquí vemos el material de apoyo, del cual vamos a hablar ahora. Tenemos la guía de aprendizaje y todos los enlaces a través de los cuales vamos a enviar las actividades. Entonces, siempre es importante visitar la guía de aprendizaje. ¿Por qué? Porque pues es el texto guía que me va a mostrar a mí dónde debo ir, qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Paradójicamente, en esta guía de aprendizaje, las actividades de inglés están al inicio. Generalmente están al final, pero en esta guía de aprendizaje están al inicio. Entonces, siempre en la guía de aprendizaje tenemos la denominación del programa, el código, podemos ver las competencias que están relacionadas en esta guía de aprendizaje, los resultados de aprendizaje. Tenemos unos resultados de aprendizaje técnicos y claves, ustedes ya los conocen. Vamos a ir un poco abajo hasta que localicemos las actividades de inglés. Entonces acá tenemos la actividad de aprendizaje, interactuar en la lengua inglesa de forma oral y escrita. Tenemos acá una actividad de aprendizaje, reportar opiniones sobre situaciones cotidianas. Siempre me gusta decir que para realizar esta actividad cuestionario, que es una actividad automática, porque ustedes ingresan el cuestionario y lo responden 15 preguntas, pero que antes de ingresar al cuestionario deben visitar el material del curso. En este momento el cuestionario es un borrador, no está disponible. Pero es importante, antes de abordar las actividades, revisar el material de curso, el material formativo, porque pues de allí voy a sacar esos insumos gramaticales que yo voy a usar para realizar la actividad. Pasando por la actividad cuestionario, tenemos una actividad muy interesante que se llama entrevista virtual. Esta entrevista virtual consta de un voluntario, alguien que me quiera ayudar allí con la lectura de la entrevista virtual, any person, cualquier persona, un voluntario, brave volunteer, don't be shy, sin pena. Yo vi que ahorita que hablé, que los saludé, varios me saludaron. Daniela, Paola, Cristina, any person. Está en español, no está en inglés. ¿Alguien? ¿Nadie? Instructor, ¿es para leer esto que está ahí? Sí, es para leerlo, no más. A ver, pues, Entrevista virtual. bueno, listo. Dice, espérame, lo pongo un poquito más grande. Con el apoyo de uno de sus compañeros y una vez apropiado el material de estudio del segundo nivel, elabore un video en el que realice una presentación de una entrevista de trabajo, postulándose para un empleo relacionado con su perfil profesional. Luego de ser entrevistado, intercambie el rol con su compañero para ser el entrevistador. Bueno, muy bien. Entrevista virtual sobre una postulación a un trabajo. Dice que debemos hacerlo con un compañero. Quizás realizarlo con un compañero va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque pues es algo complicado coincidir con un amigo en un curso virtual que está ofertado en todo Colombia. Entonces, si tengo la oportunidad de realizarlo con un compañero, lo vamos a hacer con un compañero. Si no, lo voy a hacer con cualquier persona de la casa que me quiera ayudar a realizar la actividad. ¿De qué se trata la actividad? Es como una entrevista para ingresar a un trabajo. Tenemos varias preguntas. La pregunta número 1, tell us about yourself. Sí, háblenos de usted. Question 2, what motivates you? ¿Qué te motiva?
What are your hobbies? ¿Cuáles son tus hobbies? What are your future plans if you get a job? ¿Cuáles son tus planes futuros si consigues el trabajo? What are your future goals? What are your career goals? ¿Cuáles son tus logros futuros, tus objetivos? ¿Y cuáles son los objetivos que tienes en tu carrera? O sea, ¿qué objetivos tienen ustedes con lo que están estudiando? Number 6. What do you see as a major success in your life? ¿Qué ven ustedes como un éxito muy grande en su vida, como un logro muy grande en su vida? Puede ser cualquiera, pero en este caso vamos a pensar en un logro grande pensando en el estudio. Yes. What do you leave your last job? ¿Por qué saliste del último trabajo? Where do you see yourself in 5 years? ¿Dónde te ves en 5 años? Bueno, estas son preguntas que normalmente le hacen a una persona cuando va a una entrevista de trabajo, ¿cierto? Primero, si yo tengo la oportunidad de hacerlo con un compañero del curso, pues primero yo le hago las preguntas, el compañero responde y después mi compañero me hace las preguntas y yo respondo. Y esa grabación sirve para los dos. Cada uno lo va a enviar por su perfil. Si yo no tengo con quién hacerlo, pues busco una persona de mi casa que me haga las preguntas y que usted responda las preguntas. No que usted haga las preguntas y que el otro responda. No, es más importante darle respuesta a estas preguntas, ¿cierto? De esa manera la vamos a realizar. Ya vamos a mirar con detenimiento cómo podemos responder estas preguntas. Vamos a terminar de socializar acá la actividad. Dice, para realizar la grabación de la entrevista virtual, puede programar un encuentro sincrónico a través de Skype, Zoom, Meet, Teams, con su compañero de trabajo y realizar la grabación de la entrevista para luego guardarla. Si lo vamos a hacer con un compañero, lo podemos realizar de esa manera. Si no, pues podemos hacer una sesión también por Skype, por Zoom, por Meet o por Teams, donde se vea la otra persona que me va a hacer las preguntas a mí y esa misma grabación pues funciona. Podemos usar los mismos recursos para poder hacer la grabación mía en mi casa con el familiar que me vaya a ayudar. ¿Cuál va a ser el producto a entregar? El producto a entregar va a ser una grabación de un video, de una entrevista, la cual vamos a subir a YouTube. Fácil. Yo hago la sesión en línea, la grabo, tengo que darle grabar, la descargo en el computador y por mi perfil de YouTube, recuerden que en YouTube ustedes pueden crear una cuenta, cargan el documento y ese link lo van a enviar en un formato, lo copian y lo pegan en un documentico en Word y envían el documentico en Word o simplemente esa hojita la convierten en PDF y envían el documento PDF. Dice extensión 3 a 5 minutos. No veamos estos 3 a 5 minutos como una camisa de fuerza, porque quizá estas respuestas las podemos dar en 2 minutos. Cuando hablamos somos muy rápidos. Entonces tomémoslo como 2, 4 minutos. 5 minutos ya sería algo muy extenso. Yo creo que no hay necesidad de ser tan rigurosos con esos 5 minutos. Y dice, para hacer el envío de la actividad debe dirigirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio para el envío de la evidencia de entrevista virtual. Dice que es la guía de aprendizaje 2, la actividad de aprendizaje 1 y la evidencia 2. Ya vamos a mirar. Cuando hablamos de todo esto nos referimos a estos que tenemos acá. Allá decía que era actividad de aprendizaje 1, evidencia 2. Y acá lo tenemos. Tenemos el cuestionario que dijimos que está en formato borrador. Y tenemos acá el video de entrevista virtual. Por acá hacemos el envío de la actividad. Pero bueno. Muy bien, tenemos esta actividad. Tell about yourself.
Tell about yourself. Vamos a compartir la pantalla de una manera diferente. En un momento. Entonces, vamos a... Bueno, en este momento ustedes están viendo la pantalla completa, ¿cierto? ¿Me confirman? Si están viendo Yo la la veo pantalla. negra. No, Sí, ya, estoy- eso está bien. Sí. Pues se ve Sí, la sí, guía señor. se ve la guía de aprendizaje y al lado un documento en Word, ¿cierto? Sí, sí, señor, en la parte de atrás está bien. Bueno, muy bien. Entonces tenemos esa videoentrevista virtual y tenemos la primera pregunta que dice, tell us about yourself. Tell us about yourself. Instructor, una consulta. Dime. ¿Esas preguntas las pasamos al Word, a un Word o el Word ya está en la plataforma? Es que me perdí allí. No, el documento no está en Word. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a ver cómo podemos responder estas preguntas. Ah, ok, La guía de entiendo. aprendizaje está en el curso. En el documento Word, pues sí puedes escribir como esa información que tú vas a decir y usarla como un guión cuando hagas la grabación. Puedes hacer como esa Ok, pequeña, gracias. tomar como ese pequeño atajo. Pues entonces les pregunto a ustedes, cuando a ustedes les preguntan, tell about yourself, hable sobre usted, ¿de qué hablamos? ¿Qué respondemos generalmente en ese tipo de preguntas? Por ejemplo, Pues sería como de nuestro perfil laboral, sí, pues yéndonos a una entrevista. bueno, O más listo. bien quiénes somos. Professional profile, bueno, hablar del professional profile. O sea, Betsy, studies, ¿cierto? Sobre los estudios. Hablar sobre los estudios. ¿Qué más? Professional profile, está bien. Como el perfil profesional relacionado a los estudios. Podemos hablar también sobre qué. Tell us about yourself. A ver, pensemos. Hablen de ustedes. ¿Qué harían de ustedes? Quizá hablar de la familia. Los hobbies. Esos hobbies los tenemos por aquí más abajo, entonces los podemos guardar por acá cuando en la pregunta que dice, what are your hobbies? Ahí sí hablamos de los hobbies. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tell us about yourself, podemos hablar sobre mis estudios, por ejemplo. Yes, I am studying accountancy. We can say the age. Podemos decir la edad. Podemos hablar un poco sobre la familia. Family, but just few, un poco nomás. O la familia la podemos dejar para más atrás. Podemos hablar about some values, like valores. Yes, me refiero a que podemos decir, yeah, I am respectful, soy respetuoso, I am responsible. Yes, ese tipo de cosas. Cuando nos preguntan, what motivates you? ¿Qué los motiva? A ver, ¿qué les ha motivado a ustedes para estudiar acá? ¿Qué les ha motivado para entrar a este curso? What motivates you? Adquirir más conocimiento. Okay, yes. Súper. Acquire knowledge. ¿Qué más iban a decir por allí? Lo que me motiva es- Digamos acá, es muy válido decir my family. Podemos decir que
tener una mejor vida, ¿cierto? Have a better life, tener una mejor vida. Estas funcionan para esa parte de what motivates you. Ahora sí, si nos preguntan, what are your hobbies? What are your hobbies? Entonces ahí sí vamos a hablar de cuáles son mis hobbies, qué me gusta hacer. Pues ya podemos decir, I practice, y decir el nombre del deporte, o I read books, o obviamente vamos a poner hobbies positivos. Recuerden que la idea es como pensar que estamos aplicando para un trabajo. Yes. Podemos poner que hobbies, practicar cuentas de, yes, funcionaría muy bien. I'm kidding. Ahora, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions. Tenemos 8 preguntas. De esas 8 preguntas, al menos debemos usar 6. Al menos debemos usar 6 en la entrevista. Después nos preguntan sobre future plans. Future plans, pensemos en qué planes futuros podríamos hacer nosotros si tuviéramos como ese trabajo soñado. Es válido, bueno, pensemos en como algo muy similar a esto, tener una mejor vida. Podemos pensar en buy a car, yes. ¿Qué es lo importante? Lo que yo voy a validar a través de la grabación del video es que la información primero tenga coherencia y cohesión con el tema, que lo que ustedes respondan esté relacionado a esto, obvio. El uso correcto del inglés y la pronunciación. Eso es lo que yo voy a tener en cuenta en la grabación. Eso es lo más importante. Si de pronto nos enredamos un poco con preguntas como what are your future goals, como cuáles son esos the goals y esos objetivos futuros que ustedes tienen o con la carrera, si de pronto nos enredamos con ellos o solo nos sale una ideita o 2 frases, está bien. Pero la idea es producir en inglés y tratar de hacerlo lo mejor posible. Lo que estamos haciendo acá es como una pequeña lluvia de ideas, un brainstorming. El brainstorming pues, nos ayuda ahí como a dar ideas, tenerlas ahí y después pues, darles, expandirlas un poco más. Perdón. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? Instructor, una consulta. Dices que la entrevista puedo hacerla con alguien, ¿cierto? Con otra persona. Esa otra persona me debe contar también cosas sobre ella. Pues si esa persona también hace parte del curso, sí, porque esa grabación le serviría a los dos. Pero pues si esa persona es tu esposo, tu sobrino, no. Él solo te hace las preguntas, tú le respondes y ya, él no tiene necesidad. O pues si lo quieres poner a responder también a él, pues que él haga una reforzadita ahí en inglés también, si quieres. Pero Bueno, lo señor, importante es está que bien. él te pregunte a ti, tú des la respuesta. Hola, Esa es la profe, parte. buenas Bueno, señor, noches. gracias. Buenas noches, con gusto. Una pregunta, profe, en cuanto a la edición, digamos, del video. ¿Necesariamente tiene que salir la persona como tal imagen o simplemente se puede hacer con audio? Pues que salga la persona.
Sí, porque el audio, en realidad el audio pues se puede prestar como para que otra persona hable por ustedes, en fin. Entonces, a través del video pues nos ayuda a validar de que sí sea usted. Hola, Quizá buenas que no noches. salga la, quizá que no salga la otra persona que te está preguntando, pues no tiene que salir estrictamente, pero tú sí tienes que estar respondiendo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón, una duda. ¿La grabación es necesaria subirla a la plataforma de YouTube? Pues pues yo tengo entendido que es una plataforma masiva, entonces, ¿hay alguna forma de convertirlo a PDF sin necesidad de subirlo a la plataforma o es obligatorio que esté en YouTube? Pues obligatorio no es. Necesario de compartir la grabación, sí. Lo que puedes hacer cuando tú subes un video a YouTube, tú le puedes poner pues privacidad, que solo lo abran las personas que reciben el link. Ok, Digamos, si vale. yo voy a buscar tu video por el buscador de YouTube, no lo voy a encontrar. Solo lo puede encontrar la persona que reciba el link. Vale, mil gracias, Lo instructor. puedes hacer de esa manera. Porque si no, tú puedes hacer la grabación y guardarla en tu computador. Por ejemplo, yo esta grabación yo la guardo en mi computador, pero me queda muy pesada. Entonces para mí es más fácil subirla a YouTube para poderle compartir el link a ustedes, para que ustedes después vean el resumen. Esa es la situación. De pronto tú la puedes guardar en tu compu, pero en el momento en que tú vayas a sacar ese video a la plataforma, ya no va a tener la capacidad la plataforma para almacenar ese video tan grande. ¿Alguna Ok. otra pregunta? Instructor, una pregunta. Sí, Es que no sé si me respondiste lo que te pregunté de pronto en el chat. Digámoslo, la persona de ejemplo, si uno lo va a hacer con un familiar, ¿el familiar también tiene que formular las preguntas en inglés o lo puede hacer en español y nosotros ya como tal damos la respuesta en inglés? bueno, no, pues que haga el esfuercito y y diga las preguntas en inglés. Pues Ah, ok, sería algo o sea, interesante. no en Recordemos que el aprendizaje es algo bidireccional, sí, de aquí para allá y de allá para acá. Si la otra persona nos va a ayudar, pues que nos ayude en inglés. Estamos acá en pleno siglo XXI y todo el mundo le tiene que meter el inglés también. listo, instructor, gracias. Bueno, con gusto, Lina. De igual manera, si la persona no quiere y eso, y pues ya por allá por la última, pues que las diga en español, pero ojalá que las diga en inglés. Bueno, muy bien. Entonces, para esta actividad, ustedes pueden seguir realizando este brainstorming. Pueden seguir realizando este brainstorming para organizar sus ideas. Pueden seguir de pronto poniendo la información en español si ustedes quieren y después se toman el tiempo de ponerla en inglés. Tienen que tener cuidado con el uso del traductor, porque muchas veces no es recomendable. Nos puede poner a decir cosas que no son. Y si yo de pronto desconozco un poco y me confío 100% en el traductor, ¿qué tal que el traductor me diga algo que no está bien y yo pues ahí diciendo cualquier barbaridad? Muy bien, después de esta actividad entrevista virtual, tenemos la actividad crónica. Dice, selecciona un personaje icónico con la trayectoria importante en el mundo de acuerdo a su perfil profesional. Y, pues bueno, vamos a hacer una búsqueda en internet sobre ella. A partir de ese personaje seleccionado, realiza una crónica escrita con los hechos más importantes y situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje. Similar a escribir una biografía. De pronto, cuando nosotros leíamos una biografía en el pasado, se iba como muy detallada, ¿cierto? Vamos a intentar que en esa crónica que yo voy a escribir, pues
Solo voy a resaltar the más outstanding information of the person and talk about professional career. Yes, vamos a hablar como de lo más importante y de la trayectoria profesional. Si de pronto no estamos muy familiarizados con lo que es una crónica, miremos por acá qué es una crónica. Pues por acá tenemos que una crónica, una biografía, pues tiene diferentes elementos. Recuerde que aunque tenga muchos elementos, vamos a trabajar unos en especial. It said the author write a biography about a famous or notable person who accomplished something important or interesting. Si de pronto en ese momento nos estamos preguntando, pero pues qué persona importante en contabilidad o alguna cosa así, pues vamos a usar como una persona que, si no está relacionada en ese campo de estudio de ustedes, pues vamos a buscar una persona que de pronto que ustedes admiren, que ustedes valoren, que ustedes la vean como ejemplo y de esa persona hacer la biografía, que ojalá esté relacionada como a ese subject matter, que es accountancy, que esté relacionado por allá a esa rama de la contaduría, del estudio, de todo eso, súper. Porque pues tampoco vamos a decir la biografía de la mamá, pues muy chévere y todo, pero no cuadraría muy bien. Entonces, the biography got some parts that most of the time biographies, the character usually have a great impact on society. Yes, por lo general cuando hacemos una biografía de alguien es porque esa persona ha tenido como un impacto muy grande en la sociedad. Pues tampoco tenemos que hablar de Albert Einstein o alguien así, no. Puede ser una persona pues, que consideremos como una figura representativa en un campo relacionado al nuestro. Por ejemplo, si yo voy a hacer una biografía de alguien representativo en el estudio de la lengua inglesa o el bilingüismo, podría hablar de Chomsky, es una persona muy relevante. Entonces miremos, parts of biography. Por acá tenemos una en especial. Profe, instructor, qué pena, no sé si soy yo, pero la pantalla se pasmó. ¿En qué estamos? ¿Cómo la vemos? Es solo en la primero de biography, pero pasmado. O sea, pausado. Bueno, gracias. Gracias por informar. Ya voy a mirar a ver qué puedo compartir esa información acá. Un momento. Yo creo que con una biography todos estamos familiarizados porque en algún momento nos pusieron a leer una biografía. Entonces, bueno, about biography. Biography. Pongamos este biography por acá. Biography. ¿Qué debe ser esa biography o esa crónica? Vamos a hablar en orden cronológico, of course. Vamos a hablar en orden cronológico o vamos a escribir en orden cronológico. Vamos a escribir datos como el birth, o sea, cuando nació, en studies y estudios. Vamos a, si de pronto es una persona que ya murió, vamos a hablar de la fecha. Y
de la fecha y el por qué, cuál fue la causa. Y vamos a hablar de los eventos importantes, o pues información más relevante. En la biografía debemos tocar ese tipo de información. Miremos que acá en la crónica, biografía, están llamando, dice que tiene que tener máximo una página y una extensión entre 200 y 500 palabras. Es importante sí tener en cuenta que es Arial 12, interlineado 1.5. Una página no necesariamente tiene que iniciar en el primer renglón y terminar en el último, pero pues sí que sea un texto pues considerablemente extenso, cerca de la página, y que tenga estos elementos. ¿Qué voy a validar yo? Que tenga al menos esta información y que esté, uno, que tenga coherencia y cohesión, que el vocabulario sea apropiado para la actividad, que tenga una estructura básica, pues, que sea la oración sea una oración completa, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, el que él nació. He was born in 1984. Tenemos una oración completa. Sujeto, verbo, complemento. Porque si lo escribimos tal cual como yo pienso en español, vamos a decir que nació. Nació en 1984 y ese nació, pues como que no cuadra. Sería algo como was born in 1984. Pero ¿quién nació? Él, ella, el perro. Yes. Entonces tengamos en cuenta que en inglés siempre debemos usar un pronombre personal. En español no, nosotros en español nació el 25 de octubre de 1984, estudió en la Universidad de la Gran Colombia, fue un político muy importante. Siempre pensamos en que el pronombre personal del sujeto está ahí in situ. No lo pronunciamos, pero sabemos que está ahí. Pero en inglés sí es necesario decir quién. Si él o ella, del que estemos hablando, es necesario ponerlo. Entonces, tener eso en cuenta. Entonces, la actividad crónica va a ser una biografía de una persona representativa relacionado a el tema de estudio, relacionado a la contaduría, relacionado a si de pronto no encontramos una persona en contaduría, si de pronto yo no estoy ligado, si yo no estoy ligado a la contaduría, vamos a pensar en una persona pues como representativa para nosotros en ese campo de un campo profesional o en el campo del que estoy estudiando, veámoslo así. Para no matarnos pensando sobre qué persona de la oficina o del trabajo voy a hacer una biografía, ¿no? Una persona representativa de nuestro campo laboral o de estudio, una persona que yo admire mucho. Esas son las actividades que debemos realizar este periodo. Tenemos la biografía o la crónica y la entrevista virtual. Estas son las actividades que debemos realizar. ¿Por dónde las voy a enviar? Recuerden que venimos acá. Nos vamos a guiar por este formato. Dice, para enviar el documento, guía de aprendizaje 2. Con esta sigla podemos buscar acá y encontrar el link para enviarlo. En esta guía de aprendizaje 2, actividad de aprendizaje 1, encontramos el cuestionario y la
videoentrevista virtual. Vamos a navegar usando los botones. Acá tenemos la entrevista virtual. Recordamos que damos en ver evidencia. Buscamos el archivo adjunto, computador, y lo cargo. Y le doy contestar. De esta misma manera, podemos buscar en la guía de aprendizaje 2 la crónica. Se nos abre acá el sitio donde yo puedo adjuntar un archivo. Vamos a adjuntar archivo, la crónica y le damos enviar. Mucho cuidado con el uso del traductor, tenga mucho con el uso, con el plagio. Si de pronto van a sacar información de algún lugar, pues es importante que lo nombren, es importante que lo digan, que hagan allí unas referencias bibliográficas al final. Todo este tipo de cosas para evitar eso de plagio. Porque cuando yo reviso, tengo la oportunidad de mirar, a ver, hay un botón como antiplagio y él hace un escaneo como del texto, buscando partes en algún texto en internet. Entonces, si lo vamos a hacer, pongamos unas referencias allí. Estas son las actividades que hay que realizar, pero más importante aún es visitar el material de formación. Y en ese material de formación está el material de inglés. Es un material muy significativo. Allí está el aprendizaje. Las evidencias es una actividad que va a evidenciar que usted sí visitó la plataforma, hizo las actividades, en fin, pero si yo vengo acá, perdón, si yo vengo acá, visito el material, estoy como en contacto con la actividad, con inglés, con todo, ahí es donde yo voy a aprender. Recordemos que el material está en español e inglés. Dejemos un momento, porque les quiero mostrar algo en específico. Siempre vamos a tener una parte de introducción, de contextualización, comprensión y práctica. Y al final tenemos una parte de speaking. Esta parte de speaking es muy útil y muy bueno que la visitemos, porque a través de esta parte de speaking, esta parte de repetición, podemos mejorar un poquito nuestra pronunciación. Entonces dice, escuche las siguientes palabras, preste atención a la vocal de cada palabra, luego dígalas en voz alta tratando de imitar los sonidos vocálicos escuchados. Fácil. Tenemos un exercise 1. Dice, escuche las siguientes palabras, preste atención. Vamos a ver qué palabras son. Entonces lo que esto básicamente nos muestra es cómo suenan estas vocales. Pues en inglés los sonidos vocales no simplemente es A, E, I, O, U, sino que hay demás. Hay unas A abiertas, otras cerradas, hay una I, hay otra E. Entonces, ¿cómo podemos practicar? Simplemente escuchando y reproduciendo. Tomato. Entonces no decimos tomato, sino tomato. ¿Cómo decimos coco en inglés? Coconut. ¿Cómo decimos what's the main course? Como el plato principal. Main course. Yes. ¿Cómo decimos orden? Order. Yes. De esta manera yo practico y voy mejorando mi speaking.
Entonces es muy importante. Y también es muy importante realizar estas actividades de Practice 1 and Practice 2. Pero antes de realizar eso, tenemos que entrar acá a la parte de contextualización, escuchar. También es bueno, por ejemplo, en esta actividad de escuchar, ir repitiendo lo que ella va diciendo, ir leyendo también y ver cómo dice ella, uy, ¿cómo se dice este vegetarian? ¿Se dirá vegetarian o cómo se dirá? Era, en fin, podemos mirar la pronunciación, siguiendo la grabación, podemos ver cómo se pronuncian esta big steak, vegetables for lunch, yes. De esta manera podemos practicar. Aquí el material es muy significativo. Acá en la parte de introducción, pues obviamente vamos a tener la parte de gramática, vamos a tener el vocabulario, vamos a tener ejemplos. Recuerden que la explicación está en español y está en inglés. Y de esta manera podemos mejorar mi pronunciación, mi vocabulario, todo. Entonces veamos algo acá. ¿Quién recuerda el uso del there is y el there are? ¿Alguien que recuerde el uso del there is y el there are? ¿Nadie? ¿Tenemos algún vocabulario? ¿Cómo decimos milk o milk? Vamos a escuchar. Mire que este vocabulario es muy útil porque yo lo puedo escuchar, lo puedo repetir. Vamos a ver cómo podemos decir, ah, bueno, acá no está, o sí está. Hay una palabrita que es muy interesante, como decimos lechuga en inglés. Pero no está. Entonces es muy importante que ustedes visiten el material. Y para aquella preguntita que qué es el there is y el there are, y no pudimos responder. Resulta que el there is y el there are es algo muy básico, pero muy importante, porque yo lo uso para decir hay, pero de cantidad. Y yo uso el there is cuando es un singular, cuando es una cosa. Por ejemplo, hay un profesor en clase, pero si yo voy a decir que hay, pero si yo voy a decir que hay 20 estudiantes, voy a decir there are 20 students. ¿Por qué? Porque there is es singular y there are es plural. Entonces, si yo voy a decir que hay 3 carros, there are 3 cars, pero hay solo un bus. There is one bus. Ese es el there is y ese es el there are. Pero ¿cómo será cuando es algo negativo? Cuando voy a decir que no hay. No hay. Entonces, pues, yo digo, no hay un profesor.
Hay dos. Yo voy a dedicarme a estudiar y le averiguo inglés. ¿Qué se derramó? Ya ahora vas a derramar más. Pero con el there are, vamos a decir que no hay 20 estudiantes. Decimos there aren't. There aren't 20 students. Vamos a decir que hay 19. Este es el uso del there is y el there are. ¿Tenemos alguna pregunta de las actividades? Instructor, Sí. yo tengo una duda con lo que acabaste de explicar. Quiero que me quede claro dices que el are es para plural, ¿cierto? El the are. There are, sí, plural. There are. Sí. Pero lo cambio a... Es que arriba colocaste there are 20 students, ¿cierto? Sí. Y abajo ya le colocaste n, t. Porque bueno. ya se Entonces, hizo ese espera. cambio. No, es ¿En que qué esas, casos se debe o esas que escribimos ahí son las oraciones negativas, cuando tú quieres decir no hay. Cuando queremos decir no hay. Entonces, por ejemplo, si el there isn't es como decir el there is not. Este there aren't es como decir there are not. Cuando tú quieras expresar que no hay. una negatividad? Sí, que no hay. Si vas a decir que no hay, pero es una sola cosa, there is not. Y cuando vas a decir que no hay varias cosas, there are not. Si no es que ese is not, también lo podemos expresar como isn't. Lo podemos escribir is not o isn't. Y el are not lo podemos expresar como aren't. Es como una forma corta de decirlo. Entonces podemos decir there are not 20 students o podemos decir there aren't 20 students. Yes? Yes. Mejor. Thank you. You're welcome. Yes. Y ahora, ¿cómo sería una oración interrogativa? La oración interrogativa es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es poner el verbo to be al inicio. Entonces, por ejemplo, is there a dog? Is there a dog in the yard? Como hay un perro en el patio. O si vamos a preguntar, are there, say, 5 apples? On the table. Hay 5 manzanas en la mesa. Pero muy parecido al español, en español, pero de manera escrita debemos poner primero. Debemos poner primero el verbo to be y el resto de la oración para que quede una oración interrogativa. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a las actividades, al material?
siempre es importante ingresar al material. Ingresemos al material y Instructor, exploremos. ¿Sí? qué pena, una duda. De pronto se sale de lo que estamos hablando, pero yo quisiera saber cuándo podemos manejar y cómo se maneja el ING. Es que Ah, la la vez pasada ING. tuve un problema con eso y pues creí que lo había puesto mal porque no sé bien cómo se maneja. ¿Y dónde lo pusiste? Pues es que estaba haciendo unas preguntas y estaba explicando pues que mi hermano es estudiante y eso y creo que es parte de los tiempos, pero no sé cómo se maneja. Ah, bueno, pues ¿de qué trata el ING? Es que no lo recuerdo. Listo. Bueno, ¿de qué trata el ING? El ING, primero, el ING puede significar indo, ando, endo, ¿cierto? Entonces, pero el ING también, pues de pronto algo más avanzado es un gerundio, que lo usamos más como una regla gramatical, pero no tiene el significado de indo, ando, endo. Pero entonces, por ejemplo, si yo digo cook, cocinar, pero si yo digo cooking, cocinando. Si yo digo speak, hablar, si yo digo speaking, hablando. Cuando yo digo cocinando, hablando, es que me estoy refiriendo como a las acciones que estoy haciendo en este momento. Y esas acciones que yo estoy haciendo en este momento, como hace tiempo verbal, le llamamos present progressive, o también lo podemos encontrar como present continuous. Presente progresivo, presente continuo. Es como ese tiempo verbal que habla de lo que yo estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, I am teaching, yo estoy enseñando. Y para ese presente continuo debemos usar el verbo to be, porque si yo no lo uso, pues voy a quedar como yo enseñando. No, yo estoy enseñando. Y si no le ponemos el ing, pues quedaría como yo estoy enseñar. No, tampoco cuadra. I'm teaching, you are studying, ustedes están estudiando. The computer is working, ¿cierto? El computador está trabajando. Acciones que estamos haciendo en el momento. Allí usamos el presente continuo. Y como forma de gerundio, Aaron, por ejemplo, yo puedo decir, I like to read. A mí me gusta leer. Pero yo también puedo omitir ese tú y decir, I like reading. Y está bien. No significa me gusta leyendo. No, significa me gusta leer. Yo estoy leyendo. No, en ese caso es un gerundio. I like, porque acá el read me gusta leer, pero leer más no como el verbo de leyendo, sino de leer, la lectura. Out of that. Entonces, como gerundio funciona así. Y también, siempre que después de una preposición como of, como for, y después de este of o de este for, sigue un verbo, debe ir con ing, porque es una regla gramatical. Por ejemplo, si yo digo, I use the pencil, o yo para qué uso el lápiz, para escribir, Escribir. write, ¿cierto? Pero como yo tengo este for antes del write, writing. No significa que yo use el lápiz para escribiendo, no. Yo uso el lápiz para escribir. ¿Por qué está el ing? Porque es una regla gramatical. El verbo tiene que ir en gerundio. Pero por lo general, el verbo con ing lo usamos en el presente continuo, cuando yo voy a expresar esas acciones que yo estoy haciendo en el momento.
Cuando yo digo, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy descansando. No, pues yo estoy estudiando. En ese momento yo uso el ing. Vale, ¿Está sí, un señor, poquito claro? muchas gracias. Sí, sí, Ok. señor, Sí, gracias. señor. Bueno, quiero darle las gracias por participar activamente en la sesión en línea. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Tengan cuidado con el uso del traductor, porque me imagino que muchos están en la tentación de buscar esa crónica y ponerla en el traductor. Hay muchas estrategias para escribir. Pueden parafrasear, pueden hacer un summary como un resumen. Traten de usar oraciones completas, sujeto, verbo, complemento. No escriban en inglés como piensan en español, porque ahí fallamos, porque el inglés es como un poco más directo. Nosotros damos muchas vueltas. Mayra, ¿tienes alguna pregunta? Mayra Torres. ¿No? No, señor. Bueno, si no tenemos preguntas, podemos abandonar la sala. Estaré muy pendiente de sus Bueno, necesidades eso es y todo. preguntas relacionadas a las actividades. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Un gusto, que instructora. estén Hasta muy bien. luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.